Somos la Diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2022, año de la confirmación. Buenas noches. Un saludo a todos los que se conectan a través del Facebook de la parroquia a esta escuela bíblica y también a los que participan presencialmente de ella aquí en el salón parroquial de nuestra parroquia. Bienvenidos y vamos a iniciar nuestra escuela bíblica con una lectura del Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículos 16 y siguientes. Lucas 4, 16 y siguientes. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día del sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. El Espíritu Santo sobre mí, porque me ha ungido. Así lee Jesús el texto del profeta Isaías, que está citando en la lectura que en la sinagoga hace y que luego se aplica para sí mismo. El Espíritu del Señor sobre mí, es decir, el ungido. Como estamos ya próximos a Pentecostés y el tiempo pascual es un itinerario en el que nos ha llevado la liturgia de la Iglesia a lo largo de estos días, orientados por el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hace parte del Evangelio según San Lucas. Realmente, Lucas y Hechos son dos tomos de una misma obra. Nosotros los tenemos separados. Pues entonces, habiendo visto en la clase anterior, hace 20 días, porque estuvimos 2 lunes interrumpidos en razón de mis oficios, vamos a dedicar el programa de hoy, la escuela de hoy, al tema del Espíritu Santo, que sin duda de los 4 evangelistas, el que adquiere el título del Evangelio del Espíritu Santo es fundamentalmente San Lucas, porque allí aparece muy actuante el Espíritu Santo. No es que no aparezca en los otros evangelios, obviamente, pero por una parte en el Evangelio y por otra en el libro de los Hechos, pues el Espíritu Santo, especialmente en el libro de los Hechos, es el protagonista. Entonces, en la hojita que les he entregado y que a los que se conectan por el Facebook se las enviaré más tarde, dice claramente: vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra.
Esa expresión es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Alguien que tenga por ahí el texto sagrado y por favor nos lo lea. Hechos 1, 8, versículo 8. ¿Cómo dice? Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y los confines de la tierra. Muy bien. Esto es lo que se llama un texto programático. Programático, es decir, ¿por qué un texto programático? Porque como que muestra el programa de lo que viene de aquí en adelante. ¿Sí? Entonces, ahora les leía de Lucas 4, 16 y siguientes, que también es un texto programático. Llamémoslo así, el programa de Jesús. El programa de Jesús. ¿Cuál es el programa de Jesús? Ese texto de Lucas 4, 16 lo decía: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para qué me ha ungido? Según el texto sagrado, para hacer muchas cosas, que resume el evangelista en las siguientes expresiones. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para... El texto programático, digámoslo así, va hasta el versículo 19. Entra a la sinagoga, toma un rollo de la sinagoga, de un libro del Antiguo Testamento, obviamente, del profeta Isaías, empieza a leerlo, ¿y qué dice ese texto? El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido. Este texto está en Isaías 61, 1, 2. ¿Para qué? Para anunciar a los pobres la buena nueva. Primera finalidad, anunciar la buena nueva, es decir, anunciar el Evangelio. Para proclamar la libertad a los cautivos. Para dar la vista a los ciegos. Para dar la libertad a los oprimidos. Para proclamar un año de gracia del Señor. Hasta ahí llega. Si uno va a Isaías, se va a dar cuenta que había otra frasecita que Jesús no quiso mencionar con toda seguridad intencionalmente: para el día del desquite, para el desquite. Es decir, lo que Isaías anunciaba en el Primer Testamento o Antiguo Testamento era un día de venganza. Dice el versículo 2. Leo Isaías 61, 1, 2. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahvé a anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, y a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios. Día de venganza. Es decir, el año de gracia del Señor para el judío es año de venganza para los que no son de Dios. Y Jesús suprime esa partecita y convierte este texto de Isaías, esto está tomado de Isaías 61, 1, 2, convierte este texto de Isaías, lo convierte en un texto
De año de gracia sí, pero de gracia salvadora, no de venganza. Bueno, eso sirve para mostrar, cuando se habla de un texto programático, se está diciendo, este es como el programa. ¿Cuál es el programa de Jesús? Anunciar la buena nueva, liberar a los oprimidos, abrir la vista a los ciegos, proclamar un año de gracia del Señor. Jesús no viene a vengarse, no viene a vengarse. Pero lo importante, pues, por el tema que estamos tratando hoy es el Espíritu sobre mí, me ha ungido. Ustedes y yo en el bautismo somos ungidos por el bautismo, por el Espíritu Santo. Ungido en hebreo se dice, ¿saben cómo se dice ungido en hebreo? Se dice Mesías. Y en griego se dice Cristo. En hebreo, ungido se dice Mesías. Y en griego se dice Cristo. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha puesto Mesías, o porque me ha puesto Cristo, o porque soy el ungido del Señor. ¿Cierto? Y el texto programático de Hechos 1:8, ¿cómo dice? Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Es decir, los bautizados somos ungidos. Los bautizados somos ungidos. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, dice Hechos 1. Y serán mis testigos. Serán mis testigos. ¿Desde dónde? ¿Cómo es que dice el texto? Alguien que lo repita. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, después de la ascensión del Señor, que es lo que narra en los primeros versículos el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de la ascensión del Señor, Jesús les envía la fuerza del Espíritu Santo. Esta palabra, fuerza, en griego se dice dinamis, dinamis, que significa fuerza, dinamis. De ahí viene dinámica, dinámica. Casi que dinamita, es decir, como que póngase en pilas, pues, ¿cierto? Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Serán mis testigos. Es programático porque se envía el Espíritu Santo y lo recibimos en nombre de Dios. Es programático porque hace a los cristianos, a los bautizados, testigos. Y testigo en griego se dice martiria. Martiría. Martirio, de ahí viene la palabra martirio. Hoy escuchábamos en el texto del Evangelio según San Juan, seréis mis testigos. El Espíritu Santo viene a dar testimonio. Testigo o testimonio es lo mismo en griego, martiría. ¿Sí? Darán testimonio y el Espíritu les ayudará a ustedes a dar testimonio. Y luego dice, y habrá quien matándoos crea que da culto a Dios. Los expulsarán de la sinagoga, Juan 16:2. Testigo es martiría. Nosotros siempre asociamos el martirio a el derramamiento de sangre y a la violencia contra los cristianos. Y eso es una gracia que Dios le da a algunos, y bendito sea mi Dios a los quienes se las da. Pero el martirio de todos los días, soportar esta situación, soportar aquella, hacer el bien, ser un buen papá, una buena madre de familia, ser ese martirio de todos los días es un desgaste, ¿cierto? Desde lo poquito hasta lo cierto, y de todos los días, eso es martirio, eso es testimonio.
Hoy ahorita los movimientos y los grupos, Emaús, Lazos, guadalupanos, hablan mucho de un testimonio. Y hay testimonios que son impactantes, sin duda. Yo era un borrachín y desde que hice el retiro tal, el Señor me tocó y ese es un testimonio muy bonito. Pero hoy dice el Evangelio que los que creen en Él desde el principio, los que son testigos desde el principio, ¿sí? Todos los días. A lo mejor el Señor a alguno de aquí le conceda la gracia del martirio entendida como derramar la sangre por Él. Puede darse. Pero si no nos la concede, está el ser testigos a diario. Entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos estado escuchando todos estos días desde la Pascua y que vamos a escuchar todavía estas 2 semanas que faltan, muestra el testimonio o la martiría de los discípulos del Señor. Y es programático porque empieza en Jerusalén, donde fue la muerte del Señor y donde se recibe el Espíritu Santo en el cenáculo. Jerusalén es la capital de Judea. La frontera de Judea es Samaria y hasta los confines del mundo, dice, y hasta los confines. ¿Cuáles son los confines? Hasta donde se acaba el mundo, confín, hasta los fines, ¿cierto? Hasta los confines del mundo. ¿Dónde termina el libro de los Hechos de los Apóstoles? En Roma, que era la capital del imperio, ¿sí? Y el imperio romano iba pues hasta España, ese era el mundo conocido entonces. Entonces miren el texto cómo se vuelve programático. El Espíritu Santo lo reciben y viene sobre ustedes para que sean testigos desde Jerusalén hasta los confines. Hoy los confines, después del Imperio Romano y cuando se descubrió América, es América. Ahorita ya está, por lo que conocemos, el mundo en el planeta Tierra, pues descubierto todo. Y el Evangelio, por acción del Espíritu Santo, ha llegado a todas partes. En unas se ha sentado, en otras lo han dejado volar, porque en estas iglesias donde nació el cristianismo, en muchos ya hay muy pocos cristianos o casi que no hay, pero es un texto programático porque se va extendiendo hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, en San Lucas, como les digo, en el evangelista, aparece mucho la presencia del Espíritu Santo desde los inicios. A María y a Isabel se les presenta la acción del Espíritu Santo engendrando hijos. La una estéril y anciana y la otra virgen. Leamos Lucas 1:35, Lucas 1:41, Lucas 1:67. Lucas 1:35. Es el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen. Adelante, sí. El ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Muy bien. Ante la pregunta de María, razonable, ¿y cómo será esto si yo no conozco varón? Por Dios, le están diciendo que va a tener un hijo. Mejor dicho, que lo va a tener, no, que está encinta. María no es así, pasiva, dormida. Ah, sí. No, pero ¿cómo así si yo soy virgen? Yo no he estado con un hombre nunca. ¿Cómo va a ser eso? La fe, dice el Papa Benedicto XVI, cuando era teólogo Ratzinger, es razonable. No racional, pero sí razonable. ¿Qué es el catecismo de la Iglesia Católica? La explicación razonable de la fe. Porque el apóstol Pedro dice que nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe, ¿no? Pues bien, el catecismo de la Iglesia Católica es la exposición razonable de la fe, no racional.
Una cosa es lo racional, que es lo que se experimenta y se demuestra científicamente. Esto es así, 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 2 más 2 da 4, porque, ¿cierto? La fe no se puede demostrar científicamente, pero sí se debe explicar razonablemente. Y eso es lo que hace María. Pero ¿cómo así que yo en embarazo? ¿Qué le responde el ángel? 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá. Y el hijo que van a nacer. Y entonces ella, que conoce muy bien la palabra de Dios, sin duda se acordará de esa época del Éxodo, cuando una nube acompañaba al pueblo en el día y una nube de fuego en la noche, la sombra del Altísimo que guiaba al pueblo y no lo abandonaba, la sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá. Entonces, María no entendió racionalmente, pero la explicación, por conocer la palabra, la hizo razonable. Es que si es con el Espíritu Santo, entonces hágase en mí según tu palabra. Que es muy bonito también. No yo voy a hacer, que es algo que nos pasa mucho a nosotros. Yo voy a ser mejor, voy a ser menos criticón, voy a ser menos perezoso, voy a ser menos... No, yo voy a dejar hacer en mí, porque sin la gracia de Dios es imposible. Eso dijo María. Hágase en mí, según lo que tú dices. O sea, no es lo que yo voy a decir o voy a hacer. Obviamente que yo tengo que poner de mi parte, porque Dios no viola la libertad, pero voy a dejarlo trabajar en mí. Voy a dejarle al Espíritu que obre en mí. ¿Sí? 1:41 de Lucas. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Isabel quedó llena de Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles dirá, todos quedaron llenos de Espíritu Santo. Es decir, esta tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, a mí me gusta definir el Espíritu Santo como la vida de Dios en mí, la vida de Dios en cada creyente, ¿cierto? Este Espíritu Santo obra, como vamos a ver en esta hojita que les entregué, mucho en los apóstoles, les quita los miedos. Después de estar temerosos de miedo, escondidos, salen a anunciar. Este Espíritu Santo les da fortaleza. En la cárcel los apedreaban, los azotaban, los tenían casi que aguantando hambre. Y el libro de los Hechos dicen, y ellos gozosos de recibir este ultraje. ¿Quién nos fortalecía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva hasta la verdad completa, nos decía ayer el Evangelio según San Juan. Entonces, sin duda la acción del Espíritu Santo ayuda al creyente, es la vida de Dios en nosotros. 1:67. 1:41 y 1:67. Es decir, los relatos de la infancia de Jesús y de Juan Bautista, en este caso de Isabel y de Zacarías el papá, y de la Virgen María, muestran que llenos del Espíritu Santo. Qué rico que nosotros pudiéramos decir que estamos llenos del Espíritu Santo. Pero es que lo podemos. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo y vendrá sobre ustedes. Y serán mis testigos. Ahorita tendríamos que decir en Río Negro y hasta los confines de Río Negro. Hasta mi familia, mis compañeros de trabajo, ¿ve? Muy bien. Vamos, por ejemplo, a 2:25 y siguientes del mismo evangelista Lucas. 2:25 y siguientes.
Simeón, un anciano que estaba esperando la venida del Mesías, y cuando es presentado Jesús en el templo dice: ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, lleno de Espíritu Santo. En el Evangelio según San Lucas también, antes de que Jesús anuncie este texto programático, dice en 4:1-2, Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Era conducido por el Espíritu en el desierto. 4:1-2. 4:1-2. Y el versículo 14 dice: Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región, e iba enseñando en las sinagogas y alabando. Es decir, el Espíritu Santo desde los inicios de la vida de Jesús está presente. Leamos también Lucas 3, 21, 22. Toda la gente se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración cuando se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y llegó una voz del cielo: tú eres mi hijo, hoy te he bautizado. El bautismo de Jesús. No sabemos, según Lucas, no sabemos quién lo bautizó, pues nosotros sabemos por la tradición y por los otros evangelios que fue Juan el Bautista, porque la gente se acercaba allí a bautizarse. Pero lo que quiero pues indicar con esto es la acción del Espíritu desde los inicios y en el ministerio público de Jesús. En la obra lucana, es decir, entre el Evangelio y los Hechos, aparece 73 veces la palabra Espíritu Santo referida a Dios. Espíritu Santo, 73 veces. Espíritu Santo en griego se dice pneuma. Pneuma, ¿cierto? Pneuma, que normalmente se traduce por soplo, espíritu. En el Evangelio según San Juan, en ese diálogo con Nicodemo, hay ese juego de palabras. El viento corre donde quiere y no ves, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu de Dios. Tanto viento como espíritu se dice pneuma, ¿cierto? Porque uno no sabe el viento, pues, de dónde viene ni para dónde va, ¿cierto? Hombre, normalmente viene de una dirección y continúa y sigue en la otra, ¿cierto? Pero a veces tiene sus arrebatos y se va para otra parte. Pues así es el Espíritu. Uno que quisiera casi que consolar el Espíritu, la iglesia, su vida, y el Espíritu Santo va brotando por otras partes. Entonces, pneuma es la palabra griega para hablar de Espíritu. Aparece 106 veces entre Lucas y los Hechos, pero referido a Dios, son 73, ¿cierto? 73. Hagio significa santo, pneuma hagio, santo, hagios. A los que les gusta pues el griego. Hagios significa santo. Entonces, pneuma hagios, hagios. Pero bueno. Entonces en esta hojita dice: en este tiempo nos preparamos para la fiesta de Pentecostés o del Espíritu Santo. ¿Por qué se llama de Pentecostés? Pentecostés es una palabra griega que significa 50. 50 días después de la Pascua. Esta es una fiesta de origen judío. Eso es lo primero que hay que decir. Los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés. ¿En qué consistía esa fiesta de Pentecostés? Se celebraba después de la cosecha de la cebada y tenía un profundo sentido de acción de gracias por el fruto recogido. O sea, la fiesta judía de Pentecostés era la fiesta de
la recolección del fruto, de la cosecha. Recuerden que hay 4 grandes fiestas judías en el mundo judío. Hay 4 grandes fiestas en el mundo judío. Todas tienen que ver con las estaciones. La fiesta de primavera es la fiesta de Pascua, que está ubicada normalmente entre los meses de marzo y abril, que es cuando en el hemisferio norte empieza la primavera. Eso es muy bonito. ¿Por qué celebramos la Pascua en estas fechas? Porque es primavera en el hemisferio norte. Y cuando es primavera, ¿qué pasa? La vida como que vuelve a surgir. Eso es bellísimo. Si ustedes tienen la experiencia o han vivido o les toca, el invierno en el hemisferio norte deja los árboles secos, como chamisas, a excepción de los pinos y de otros arbolitos por ahí. Pero eso uno dice, pero ¿por qué no botan eso, hombre, y le echan fuego, que eso es leña? Y no, ahí hay vida, simplemente que el frío del invierno los ha dejado escuálidos, secos. Y cuando yo estudiaba, ya que pasábamos en el bus todos los días a la universidad, del colegio a Roma, y que era una ciudad rural donde nosotros vivíamos, todos los días que uno pasaba de primavera veía más grandecita la hojita, el retoñito, es decir, cómo la vida se va haciendo, va naciendo, ¿cierto? Esa fiesta, que es la de Pascua, es la fiesta de primavera. Ah, sí, el árbol florece por Pascua. Allí hay uno amarillo, en el Porvenir también hay otro, y por ahí hay uno rosado, no me acuerdo dónde. Esos son árboles que se manejan mucho por las estaciones. Exactamente. Luego está la fiesta de verano, después de la primavera viene el verano, que era esta fiesta, la fiesta de Pentecostés. Y que era una fiesta que, como se dice en el mundo judío, pues claro, como la naturaleza está empezando a brotar en Pascua, todos los sembrados que se han hecho, todas las semillas que se han regado, empiezan a cosecharse en verano. Por eso era una fiesta de recolección de los frutos. ¿Y cuál era el sentido religioso que se daba? La acción de gracias por la recolección del fruto. Pero luego se le añadió un sentido histórico, celebrar la alianza de Dios con los hombres. Es decir, la Pascua celebraba la liberación, ¿sí? La liberación. La fiesta de Pentecostés celebraba la alianza. ¿Cuál alianza? La alianza que Dios hizo con el pueblo, la alianza de Moisés. Es decir, como los dos acontecimientos fundamentales de donde parte la historia de Israel. ¿Cuáles son esos acontecimientos? Dios nos sacó de la esclavitud. Después de que nos sacó, hizo una alianza. Éxodo 20, Deuteronomio 6. ¿Sí? El que sacó al pueblo de Egipto tiene la potestad de mandar. Tiene la potestad de mandar, ¿cierto? Porque eso sucedía mucho en la antigüedad. Si yo te libero, casi que tú quedas como un súbdito mío. En el caso de Dios, tú eres mi pueblo y yo seré tu Dios. Por eso, porque podía mandar, puede poner normas. Los mandamientos, ¿qué son? Unas normas, ¿cierto? Entonces, el libro del Éxodo lo dice muy claro en el capítulo 20. Fue porque yo lo saqué, que les mando esto, ¿no? Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Como quien dice, como yo lo saqué, ahorita usted es mío. En los pueblos antiguos era, como yo lo liberé de aquel para que dejara de ser esclavo, ahorita usted pasa a ser esclavo mío. O sea, no lo liberé del todo, sino que le cambió de dueño, cambió de amo. Con Dios no es así.
No habrá delante de ti otros dioses, no te harás escultura de imagen, ¿sí? No te postrarás ante ella, no tomarás, ¿sí? Bueno. Y lo mismo dice el libro del Deuteronomio, que es como una réplica de Éxodo 20, ¿sí? Deuteronomio 6. Estos son los mandamientos y preceptos y normas que Yahvé vuestro Dios ha mandado enseñaros para que los pongas en práctica en la tierra en la que vais a pasar, para tomarla en posesión, a fin de que temas a Yahvé tu Dios, guardando todos los preceptos y mandamientos que prescribo hoy, tú, tu hijo, en fin. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda fuerza. Queden estas palabras grabadas en tu mente, ¿sí? En el versículo 20 del capítulo 6 del Deuteronomio, cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué son estos estatutos, estos preceptos y estas normas que Yahvé nuestro Dios os ha prescrito? Dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte. Yahvé realizó a nuestros propios ojos señales, prodigios y grandes, terribles, y prodigios grandes y terribles en Egipto contra Faraón y toda su casa. Y a nosotros nos sacó de allí para conducirnos y entregarnos la tierra que había prometido bajo juramento a nuestros padres. Y Yahvé nos mandó que pusiéramos en práctica todos estos preceptos, temiendo a Yahvé nuestro Dios, para que fuéramos felices siempre y nos permitiera vivir como el día de hoy. Es decir, ¿por qué Yahvé puede hacer alianza? Porque Él sacó de la esclavitud al pueblo. Entonces la fiesta de Pentecostés, que primero era una fiesta agrícola, como la Pascua también era una fiesta agrícola. Luego se le da este sentido religioso basado en un acontecimiento de la historia. ¿Cuál acontecimiento? La alianza que Dios hizo con su pueblo. La efusión del Espíritu Santo tuvo lugar en el marco de esta fiesta judía y desde entonces Pentecostés se convirtió en una fiesta cristiana que celebra los frutos del resucitado en nosotros. Nosotros hablamos de frutos del Espíritu Santo. Pues bueno, el que recibe el Espíritu de Jesús, ¿recibe qué? El Espíritu Santo. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, Hechos 1:8. Como dice Juan 20, el resucitado se deja ver de los discípulos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Como el soplo, yo te paso a ti el soplo, el viento, la fuerza, ¿sí? Te lo paso. El libro de los Hechos de los Apóstoles, llamado el Evangelio del Espíritu, es el que nos ofrece estas informaciones. Por eso, pues hoy, y seguramente de aquí a 8 días, nos vamos a dedicar a hablar un poquito del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, que es de la obra lucana, y a comprender un poco mejor. ¿Hasta aquí vamos entendidos? Bueno, las otras dos fiestas judías son la fiesta de las tiendas o de las cabañas, que es la fiesta de otoño, normalmente en octubre. ¿En qué consiste? La gente en la ciudad estas son fiestas de peregrinación, porque van a la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Entonces como se llena tanto la ciudad, se triplica el número de habitantes en estas fiestas, pues en tiempos de Jesús. Entonces la gente hacía unas tiendas o unas carpas, normalmente se llama fiesta de las tiendas o de las cabañas o de los tabernáculos, con palmeras, hacían unas chozas, también se llama fiesta de las chozas, ¿sí? Y es una fiesta muy linda porque las cabañas les ponían antorchas para que iluminaran. Era una fiesta de la luz y del agua, de la luz y del agua. De hecho, el Evangelio, según San Juan, dice que el que crea en mí, de su corazón brotarán fuentes de agua viva. Y dice que se refería al Espíritu Santo, dice el mismo evangelista San Juan.
en los capítulos 7 y 8 del Evangelio según San Juan, está muy en el contorno de esta fiesta, donde los símbolos fuertes son la luz y el agua. Ahí es donde Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Y la cuarta fiesta, que es la fiesta de invierno, se llama la fiesta de la dedicación del templo. De la dedicación del templo. O en hebreo, la fiesta de la Yanuká. Yanuká. Ahí en Juan 10:22 aparece. Era invierno. ¿Y cómo es que dice? Yo creo que menciona fiesta de las tiendas, o algunas Biblias ponen de la Yanuká. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 22. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Eso en hebreo se dice Yanuká. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. ¿En qué consistía esta fiesta? En recordar, ¿por qué se llama de la dedicación o de la Yanuká, de la dedicación del templo? Porque en el tiempo de los macabeos, es decir, 2 siglos antes de Cristo, uno de los macabeos que se llamaba Judas Macabeo ingresó al templo de Jerusalén para purificarlo. ¿Purificarlo de qué? Los griegos habían entrado antes y habían profanado el templo, habían sacado los vasos sagrados, habían destruido parte de lo más sagrado del pueblo. El libro de Daniel llama eso el día de la abominación, como los griegos quisieron imponer a la fuerza la religión griega, que era pagana, que era de muchos dioses. Entonces, en Jerusalén quisieron hacer eso. ¿Y cómo lo hicieron? Ingresaron al templo, lo profanaron, sacaron varias cosas sagradas del templo y no sé si en Jerusalén lo hicieron, pero en muchas ciudades lo que hacían era poner la estatua de Zeus olímpico, que es el dios griego, el dios de los dioses, ¿cierto? Pues los macabeos, que son un grupo judío violento, especialmente Judas Macabeo en un momento, Judas, Simón, en fin, en el año 134 a.C., 164, ingresaron al templo y sacaron todo eso que los griegos habían hecho y recuperaron el templo. Esa recuperación hizo que se volviera a dedicar el templo a Yahvé. Por eso se llama la fiesta de la dedicación. Se dedica el templo a Yahvé. Entonces los judíos recuerdan en invierno esta gran fiesta, que pues ellos ahorita no tienen templo porque está destruido, pero recuerdan, porque más allá del templo físico es también de la vida que se dedica a Dios, recuerdan esta fiesta. ¿Sí? En diciembre que es el invierno por allá. Más o menos el invierno, pues, por poner fechas, es del 21 de diciembre al 21 de marzo. Es como la época de invierno, pero ya en noviembre está haciendo frío. La primavera, del 21 de marzo al 21 de junio. El verano, del 21 de junio al 21 de septiembre. El otoño, del 21 de septiembre al 21 de diciembre. Son como 3 meses. En los países que están más al hemisferio norte se nota más, ¿cierto? En la tierra de Jesús, bueno, no sé en tiempos de Jesús, ahorita por todo esto del cambio climático, dicen que son más el invierno y el verano, pues no se notan tanto las otras estaciones. Nosotros vivimos en una eterna primavera, que es un clima maravilloso, porque nos da frío y nos ponemos un saquito, y nos da calor y nos lo quitamos y ya. Uno no valora el clima que tiene. Esos inviernos son muy horrorosos. Uno tapado, más tapado que con guantes, con medias, con narigueras, temperaturas bajo cero, o esos calores que uno no aguanta ni con pantaloneta. Un profesor mío español que vino por aquí a la Universidad Católica una vez me dijo: tú me mentiste, me dijiste que allá no había estaciones, allá sí hay estaciones, pero todas se dan en un día. En un día pasa uno por las 4 estaciones.
Y bueno, a lo mejor tiene razón, ¿cierto? Claro que los fríos de invierno por allá, pues aquí no, aquí cuando decimos que hace fríos, estamos frescos simplemente, porque por eso la gente utiliza calefacción y todo eso. Ayer, ¿con quién era que estaba hablando? Que no, con Ramiro, aquí el de la peluquería, que nosotros vivimos muy bien. Le dije, claro, vivimos mucho mejor que los reyes del medioevo. Los reyes del medioevo mandaban los esclavos a calentar la cama en el invierno, una o 2 horas, para después ellos montarse, porque esas sábanas parecen mojadas en invierno. Pues estamos hablando de ese tiempo que hoy como hay calefacción en las casas y todo, pero nosotros vivimos, empezamos a hablar ahí del tema, pues, los desodorantes, las cremas dentales, los champú, todo eso tiene 120 años. Nosotros que nos volvimos pinchados ya a estas alturas de la vida, pero eso no existía. La gente era sin crema dental, los dientes ahí como podían. ¿No ven esas películas de época por ahí que a veces presentan? Cuando representan bien, ni desodorantes, ni jabones, ni papel higiénico. Nosotros es que nos volvimos pinchados. ¿Ah? Ni baños. Vivimos mejor que los reyes del medioevo. Y eran los reyes. Así que siéntase en reyes. Lo somos por el bautismo. Bien. Entonces, continuando aquí la hojita, recibiréis, si se recibe el Espíritu Santo, que hemos dicho es ser Mesías, es ser Cristo, es ser ungido, por tanto, debes ser testigo. Y si eres testigo, todos los días, no solamente un ratico, sino todos los días, pues anuncias hasta los confines de la tierra, es decir, hasta donde te llegue la vida, anuncias el Evangelio. Este texto de la Escritura muestra que el Espíritu Santo es quien pone en marcha la evangelización, impulsando y asistiendo a los que dan testimonio de Jesús, y Él es también quien consolida la comunidad cristiana y la ilumina en los momentos de dificultad. Es decir, el autor de la evangelización es el Espíritu Santo. El protagonista de la iglesia es el Espíritu Santo. Nosotros somos medios que Él usa para que el Evangelio de Jesucristo sea presentado. Pero Él es. Por eso nosotros nos morimos y Él sigue actuando en otros bautizados. Él es. Esa fue la herencia que nos dejó Jesús, su Espíritu Santo, su Espíritu, para ser testigos. ¿Ah? Siempre, el Espíritu siempre sopla, claro. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo está pues íntimamente vinculado a la experiencia comunitaria y misionera, porque es el autor de la evangelización y porque crea comunidad. Une. Ayer escuchábamos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles una de las primeras dificultades que hubo en la comunidad cristiana naciente. ¿Cuál era? De si había que circuncidar o no a los paganos que se querían hacer cristianos. ¿Qué le pasó a Pablo? Cuando Pablo se encuentra con Jesucristo y empieza a anunciar el Evangelio, se va de pueblo en pueblo. Ahí nos han dicho muchos lugares que para nosotros son desconocidos: Listra, Derbe, Iconio, Antioquía de Pisidia. Hoy nos decía el libro de los Hechos en el capítulo 16 que zaparon de Pafos a través de Samotracia y llegaron a Neápolis, y de Neápolis llegaron a Filipos, ¿sí? Entonces, donde iba Pablo, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, siempre había como una comunidad de judíos, y él les anunciaba a los judíos, que conocían muy bien el Antiguo Testamento: hombre, el ungido, el Mesías, el que ustedes están esperando, ya está aquí. Como muchos no le hacían caso a los judíos e incluso los expulsaban, ¿para dónde se iba? Para los paganos. Los paganos no sabían nada del Antiguo Testamento, pero creían en la predicación. Y entonces Pablo, ¿qué hace? Hombre, esta gente se está convirtiendo a Cristo. Fue y le contó a la gente de Antioquía de Siria. ¿Y qué dijeron? Pues qué rico que la iglesia crezca. Los de Antioquía fueron y le dijeron a los de Jerusalén, y los de Jerusalén, pues,
Yo creo que lo mejor es que se circunciden, es decir, que sean cristianos al estilo judío. Y enviaron a Pablo y Bernabé a Jerusalén, al concilio, o a lo que se llama pues el concilio de Jerusalén, a la primera asamblea, y ahí se pusieron a discutir, lo escuchábamos ayer, y el Espíritu Santo suscita en ellos el don de la unidad. Eso el libro de los Hechos de los Apóstoles lo presenta muy romántico, muy bonito, como todos junticos, sí, todos junticos. Pero eso no fue así de fácil. Como no es hoy de fácil ser unidad. Y lo digo que lo presenta muy romántico, porque como que todos estuvieron de acuerdo y cierto. Hechos 15. Hechos 15. Es bueno que sepamos esto, porque nos dice que desde el inicio del cristianismo hubo discusiones. Y discusiones no significa peleas, pero dejar, discernir y actuar al Espíritu Santo, ¿no? Entonces fíjense, bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. O sea, la condición para salvarse es circuncídense. La circuncisión era una marca que tenían los judíos en el pene, se cortaba el prepucio y quedaban marcados, es decir, este es judío. Y al quedar marcado en la carne, ¿cierto?, pues se distinguía. ¿Por qué en la carne? Porque cuando ellos iban, por ejemplo, a los gimnasios se iba desnudos. No son los gimnasios pues de hoy allá de hacer, sino eran esos baños termas, y eran los lugares donde la gente se reunía a hablar de política, de religión, de filosofía, de lo que fuera. Y como eran baños térmicos, la gente iba desnuda. Gimnasio en griego significa desnudez. Significa gimnasio, desnudez. Sí, solo los hombres. Es que las mujeres no podían hablar ni de política, ni de religión, ni de filosofía, ni de nada. Un mundo muy machista. Todavía en muchos lugares, sobre todo orientales, están esas prohibiciones, ¿cierto? Y tapadas. Entonces, en los gimnasios, ahí se distinguía, muchos disimulaban su circuncisión volviéndose a hacer operar para que no los vieran, pero entonces era muy fácil, este es judío, ¿cierto? Entonces, los paganos que había evangelizado Pablo, porque del capítulo 13 al 14, 13 y 14, está todo acción evangelizadora de Pablo y Bernabé en distintas ciudades, y muchos paganos que se hacen cristianos, ¿cierto? Ahí les queda de tarea para que se lean en esta semanita el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Es bueno, porque de aquí a 8 días que volvamos, son 28 capitulitos apenas. Se puede leer 4 por día, 4 por 7, 28. Pero ya no venimos pues leyendo lo padre en la Eucaristía. Sí, en la Eucaristía se está leyendo, pero pedacitos, no se lee todo. Pero es que volver a leer no sobra, siempre sirve. Entonces, si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Entonces miren, se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén donde los apóstoles y presbíteros para tratar esta cuestión. ¿Quiénes eran los apóstoles fuertes allá en Jerusalén? Santiago, Juan y Pedro. ¿Sí? Ellos pues, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, o sea, algunos fariseos que se hicieron cristianos, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga discusión,
Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyeran los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. De hecho, en los capítulos 10 y 11 del libro de los Hechos se narra la visita de Pedro a Cornelio, que era un pagano, y Pedro tuvo una visión y fue enviado por Dios, por el Espíritu Santo, dice el libro de los Hechos, y en la visión él dijo, escuchó: no llames impuro lo que yo he hecho puro, porque la visión era de unos animales y que comiera de algunos animales que los judíos consideraban impuros. No llames impuro lo que yo he hecho puro. Y Pedro, a partir de ese sueño, de esa visión, fue a casa de Cornelio y convirtióse Cornelio al cristianismo y lo bautizó. Pero los judíos no le perdonaron eso a Pedro. Ahí el libro de los Hechos dice que sí, que todos estuvieron de acuerdo, pero eso no es tan fácil. Y Dios, voy en el versículo 8, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Miren esa frase de 15:8. Los paganos tienen el Espíritu Santo como nosotros. Nosotros somos paganos, según el mundo judío. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros. Oh, Dios mío, eso es muy fuerte para un judío. Lo que dice Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 3, 28. Por el bautismo no hay diferencia entre un judío y un gentil, un hombre y una mujer, un esclavo y un libre. Esa frase en el siglo I es revolucionaria. Las mujeres no podían hablar, pero fíjate, Pablo lo dice en Gálatas 3:28. No hay distinción entre un hombre y una mujer, entre un judío y un gentil, entre un esclavo y un libre. Y después dicen que Pablo Que era misógino, imagínense. No leen los textos. No leemos los textos sagrados. Esa frase de Gálatas 3:28 hoy suena muy normal, pero en el siglo I, y Pablo la escribió, y con toda seguridad que la vivía, con toda seguridad. Pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué pues ahora tentáis a Dios, queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? A mí me encanta esto. El mismo Pedro reconoce, es que a nosotros a veces nos cuesta vivir la ley de Moisés. ¿Cómo le vamos a poner un yugo que ni siquiera nosotros ni nuestros padres? Uno empieza a imponer yugos. Es que yo, como hice este retiro y me encontré con Dios, usted también tiene que vivirlo así. ¿Cierto? No, la relación con Dios. Yo puedo ser amigo de todos ustedes y de todos soy amigo de manera distinta. Pues eso pasa con Dios. Así pasa con Dios, ¿cierto? Entonces, miren, Pedro aquí, iluminado por el Espíritu Santo sin duda, y esto es fruto pues de mucho discernimiento, esto no está escrito pues que se escribió ahí porque no, esto es fruto de la acción del Espíritu Santo en el autor sagrado y de lo que predicó Pedro. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Oiga, entonces no nos salvamos por la circuncisión, sino por la gracia de Dios. La salvación es don, regalo, gracia de Dios. Pablo habla de la circuncisión del corazón, no de la circuncisión de la carne, sino de la circuncisión del corazón. ¿Sí? Toda la asamblea calló y escucharon a Bernabé y a Pablo contar todas las señales y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra y dijo: hermanos, escuchadme. Simeón ha referido cómo Dios ya al principio intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas, según está escrito: después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída, reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre, dice el Señor, que hace que estas cosas sean conocidas desde la eternidad.
Por esto opino, yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza de los animales estrangulados y de la sangre, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene cada ciudad sus predicadores y es leído cada sábado en las sinagogas. Santiago era el obispo de Jerusalén, por eso ahí termina hablando Santiago. Versículo 22, entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre ellos algunos hombres y enviarles a Antioquía con Pablo y Bernabé, y estos fueron Judas llamado Barsabás y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Por su medio les enviaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos, hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y enviarlos donde vosotros, juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que son hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y Silas, quienes os expondrán esto mismo en viva voz, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que estas indispensables, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós. Miren, la solución fue como fácil. Pero si uno se va a leer a Pablo, porque esta es la versión de Lucas. Por eso, de Lucas. Esta es la versión de Lucas en los Hechos. Pero si uno se va a leer a Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, dice así. Por eso les digo que Lucas lo presenta muy romántico. Bueno, Lucas tiene una intencionalidad. Presentar la iglesia unida y que va, ¿cierto? Uno se los imagina de la manito todos junticos, chúpate, camine, ¿cierto? Pero miren cómo dice Pablo lo que pasó en Jerusalén en el concilio. Gálatas 2, 1 y siguientes. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Pero habla de 14 años tarde, o sea que es... 14 años después de su conversión. Aquí está hablando de su conversión. Aquí es cuando sube a la asamblea de Jerusalén. 14 años después de su conversión. Eso se sabe porque antes dice que 3 años después de la conversión. Subí movido por una revelación. Oiga, fue por una revelación, no fue porque lo mandaron Pedro y Santiago, la comunidad, no, fue por una revelación. Revelación en griego se dice apocalipsis. Que se tiene tanto miedo con el apocalipsis, cuando apocalipsis es revelación. Y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables para saber si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ni siquiera Tito. En cambio, Lucas, lo vamos a escuchar en estos días, que circuncidó a Timoteo. Mire cómo dice el versículo 4. Pero a causa de los intrusos, los falsos hermanos que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud, a quienes ni por un instante cedimos sometiéndonos, a fin de salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio, ni por un momento cedimos. Como quien dice que eso fue acalorado, y no fue ahí de una reunioncita nada más, con toda seguridad que eso fue varias discusiones. Y de parte de los que eran tenidos por notables. ¿Quiénes eran los notables? Santiago, Juan y Pedro. Mire lo que dice, ¿qué me importa lo que fuese? Pablo es plantado, ¿qué me importa lo que fuese? En Dios no hay acepción de personas. En todo caso, los notables nada nuevo me impusieron.
Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo que nosotros debíamos tener presente a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. Vea, a Pablo no le pidieron nada, solo que no se olvidara de los pobres. Ahí muestra que el concilio no fue fácil. Es fuerte Pablo, a causa de los intrusos, los falsos hermanos que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. A causa de ellos, con el fin de reducirnos a esclavitud. Es fuerte Pablo. Y si ustedes ven en 2:11 y siguientes, pues sí, se hizo el concilio, pero la cosa no es que se haya solucionado mucho. Mas cuando vino Cefas a Antioquía, ya está pues hablando, ya no en Jerusalén, sino en Antioquía de Siria. Mas cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara. Porque era digno de reprensión. Pablo regañando a Pedro. ¿Cómo le parece? Las dos columnas de la iglesia. Hay discusiones. Por eso nos extrañan de que el Papa a veces discuta con los cardenales. Hace parte de la vida. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos. Y los demás judíos le imitaron en su simulación, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrasado por la simulación de ellos. Esa simulación en griego se dice hipócrites, hipocresía, hipocresía. Es decir, Pablo le está diciendo a Pedro, hipócrita. Y a Bernabé, que fue su maestro, su catequista, su tutor durante 10 años, hipócrita. Duro. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud según la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Entonces, miren, por eso es muy bueno conocer los textos sagrados y leerlos. Yo no me estoy aquí inventando nada, literal. ¿Sí o no? Entonces, la construcción de la unidad en la comunidad eclesial, en la comunidad cristiana, es una tarea de todos los días. Porque hoy como ayer, algunos quieren circuncidar o exigir la circuncisión. Pues no la circuncisión ya física de los judíos, sino que es que hay que hacer esto, que hay que... Entonces el Espíritu Santo en todos actúa. A este le gusta comer hierba, pues que coma y sea vegetariano todo lo que quiera, pero ame. Y al otro le gusta comer carne, que se coma un novillo entero si le cabe, pero ame. ¿Cierto? Esa es la riqueza del Espíritu, que hay carismas, ¿cierto? En la iglesia. ¿Qué tal que todos ayudaran a los pobres o todos a los enfermos? Entonces a los otros, ¿quién nos ayudaría? ¿Cierto? Entonces miren, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo está pues íntimamente vinculado a la experiencia comunitaria y misionera. Las dos cosas van a la par, la misión y la comunión. ¿Sí? En la misión se aprende la comunión y siendo comunión nos volvemos misioneros. De los primeros discípulos de Jesús y a nosotros, sus actuales discípulos, es el Espíritu el que sigue guiando la iglesia. Esto es del Espíritu. Una vez se angustia mucho, uy, pero los jóvenes, esto es de mi Dios. En 30 o 40 años o menos no estaremos aquí.
esto es de mi Dios. Que a uno le quede la conciencia tranquila, yo hago lo posible, yo doy lo mejor de mí, ¿cierto? Yo trato de anunciarlo. Bien, ¿cómo va el tiempo? Ya casi vamos a acabar. Bueno, entonces, miren, aquí hemos mencionado dos palabras claves, misión y comunidad. Misión y comunidad, ¿cierto? Vamos a ver el Espíritu Santo y la misión, y ya para la semana entrante dejamos el Espíritu Santo y la comunidad, ¿sí? Es decir, la acción del Espíritu Santo desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es lo que estamos analizando, se realiza en la misión y la comunidad. Por eso Aparecida, que es el documento último de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, indica muy claramente, todo bautizado es un discípulo misionero. Y el Papa Benedicto XVI, en el discurso que hizo en Aparecida, decía, son como las dos caras de una medalla. Se es discípulo, y si se es discípulo, se es misionero. Y no se puede ser misionero si no se es discípulo. Y viceversa, ¿cierto? Entonces vamos con la misión. Los primeros cristianos no se sentían dueños de la misión. Sabían que el verdadero protagonista era el Espíritu Santo. Esto no solo los guiaba, además no les dejaba solos, era protagonista y compañero en la misión. Vamos a leer esos dos textos, Hechos 7:55 y Hechos 10:44. Hechos 7 es el capítulo donde está Esteban, que es el primer mártir de la iglesia y que es lapidado precisamente por anunciar el nombre de Jesucristo. Y a pesar de ser lapidado y matado, porque lo mataron, se siente acompañado por el Espíritu Santo. 7:55. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a su derecha. ¿Sigo? Lleno del Espíritu Santo. Esteban, lleno del Espíritu Santo. 10:44. Todavía estaba hablando Pedro cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Todavía estaba hablando Pedro cuando descendió el Espíritu. Ahí se está refiriendo al diálogo entre Pedro y Cornelio. Entre Pedro y Cornelio, que a la comunidad le dio muy duro. Pero ¿cómo así que Pedro entrando en la casa de un pagano? Entonces, por eso hemos puesto aquí, protagonista y compañero en la misión. O sea, los apóstoles no actúan solos. Es, como leíamos ahorita, el Espíritu Santo y nosotros. Uno como sacerdote no actúa solo, el Espíritu Santo. Eso es lo que creemos. Ustedes en sus apostolados, el Espíritu Santo, y muchos lo han experimentado. Yo para hablarle a un grupo, no, qué susto. ¿Ah? Exactamente. O para prestar este servicio que me cuesta tanto para... La primera tarea del Espíritu fue animar a la comunidad para que comenzase a predicar a Cristo resucitado. Hechos 11:12 y Hechos 13:4. Leamos, por favor. Miren, es el Espíritu Santo el que anima, ¿cierto? Y 13:4. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Ahí está hablando de Pablo y Bernabé, que fueron a Seleucia y luego siguieron para Chipre. Si se van a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es bueno que se lo lean esta semanita, tengan un mapita ahí del Imperio Romano y busquen ahí, eso es como por entretenerse, dónde queda Antioquía de Siria. De Antioquía de Siria se fueron para Pafos, de Pafos para Chipre, de Chipre para Listra, de Listra para Iconio, de Iconio para Derbe.
Hagan ese ejercicio. ¿Ah? En la Biblia está el mapa, claro, y ahí están las ciudades. Claro. Y es que uno no crea y uno se va haciendo la idea. Uno se va haciendo la idea. Y no es lo mismo ir de Río Negro a Medellín que de Río Negro a La Ceja. Y si se pone a pensar que en ese tiempo era en pie o a pie o en camello, no es lo mismo, ¿cierto? ¿Cierto? A los oyentes el Espíritu Santo los llamaba a convertirse, a cambiar de vida para que formaran parte de la comunidad. Miren, esto es un entretenimiento muy bueno, ¿verdad? Leer el libro de los Hechos de los Apóstoles ahí, porque es que uno escucha ahí Samotracia. Y quedan las mismas. Uno no sabe si es una señora, si es una ciudad, si es no. En cambio uno ahí, pues con calma, despacio. Padre, porque a veces se repite la lectura o a veces los evangelios se también. Por ejemplo, el viernes, la primera lectura se repite el mismo día. ¿Cierto? Porque pues los que organizaron, digámoslo así, que son los liturgistas, los que organizaron el calendario litúrgico, pues no es que se repita, sino que es que, por ejemplo, ayer, ahorita como estamos leyendo el Evangelio según San Lucas, este año estamos leyendo el Evangelio según San Lucas en... No, pero yo no hablo tanto del Evangelio, sino que la primera lectura del Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? La del viernes, pues la misma. Sí, lo que pasa es que ahorita en Pascua se trata de llevar una lectura continuada del libro de los Hechos, sí. Pero los domingos, como los domingos son especiales porque la primera lectura y la segunda normalmente tratan el mismo tema, entonces ponen en los domingos, que es donde más asiste también el pueblo a la misa, ponen como textos claves, ¿cierto? Bien, llamados a convertirse, Hechos 2, 37, 47. Este es uno de los discursos de Pedro allá al inicio, y cómo los que lo escuchaban querían convertirse y bautizarse. Al oír esto dijeron por el corazón comprensivo a Pedro y a los demás apóstoles que hemos de hacer hermanos. Sigue, hasta el 47. Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando llame el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras le conjuraba y les exhortaba: poneos a salvo de esta generación perversa. Después de esto, los que acogieron su palabra fueron bautizados y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Qué bonito eso, agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Cada día convertían. Entonces el Espíritu los llamaba a convertirse, a cambiar de vida. O sea, si a uno lo toca Jesús, la vida le cambia. Uno no puede ser el mismo. Y no solamente que le cambie en un momento, sino que le tiene que seguir cambiando. O sea, porque uno no se puede estancar, porque Él siempre lo sorprende a uno y normalmente le pide más. Pero le pide más sin violarle la libertad. Eso es, sin violarle la libertad. O sea, no lo acosa, pero a ver pues. El Espíritu envía en misión a los que Él mismo elige, a Felipe, a Pedro,
a Pablo y Bernabé, ¿sí? Felipe, que es el que encuentra al eunuco. Leamos Hechos 8:26 al menos el inicio. A Hechos 10:20 y Hechos 13:2-4. El ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en camino hacia el sur por la ruta que baja de Jerusalén a Gaza, a través del desierto. Eso, ahí está, el ángel del Señor, o sea, fue enviado, no es que él se fue por cuenta propia, fue enviado. Hechos 10:20 y Hechos 13:2-4. Yo los he enviado. Miren, es la concepción de que somos enviados, ¿cierto? Otro. Un día mientras celebraban la liturgia del Señor, se admiraban el Espíritu Santo de Dios. Separen a Bernabé y a Saulo para la misión que les he encomendado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Sepárenme a Bernabé y Saulo. Y mire, y después se separó de Bernabé, que veíamos ahorita en Gálatas. Esa es la vida, a veces uno no se entiende con todos los cristianos. ¿Qué se hace pues? Bueno, ahí van viendo pues cómo la acción del Espíritu es muy variada y muy multiforme. ¿Qué les parece? Esta es la vida de la iglesia. Bueno, a los que nos escuchan por el Facebook, muchas gracias. Somos la Diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2022, año de la confirmación.